Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6 y estaremos presentando nuestra utopía de balances de materia. El equipo está conforme por Gerald Molina, Mauricio Lozano, Francisco Hernández, Leslie Ramírez y Emma Velarde. En el siguiente trabajo se presenta la solución del problema 5.5 del libro Reclaitis, con su respectivo diagrama de flujo, tabla de análisis de grados de libertad, cálculos y resultados. Empezaremos con la redacción del problema, el cual nos dice que el producto P se obtiene a partir del reactivo R según la siguiente reacción. Sin embargo, solo es posible lograr una conversión de 50% de R en el reactor debido a la descomposición del reactivo y producto para formar el subproducto B, según las siguientes reacciones. Nos dice que la alimentación fresca contiene 1 mol de inertes por cada 2 moles de R. El R que no reaccionó y los inertes se separan de los productos y se recirculan. Un poco del R que no reaccionó y los inertes deben purgarse para así limitar la concentración de estos en la alimentación al reactor a 12% en base molar, para una corriente de producto obtenida a razón de 1000 libra-mol por hora, que contiene 38% del producto P en base molar. Este problema nos pide calcular los siguientes incisos. Tenemos el inciso A, que es la composición en base molar de la corriente de recirculación. Tenemos el inciso B, que es la fracción purgada de la recirculación. El inciso C, que es el flujo de alimentación fresca en libra-mol por hora. Después tenemos el inciso D, que nos pide la composición de la corriente del producto en base molar. Y al final tenemos el inciso E, que nos pide la fracción del reactivo R, que reacciona de acuerdo con R, con la siguiente reacción, que es R, que es igual a B más W. Seguimos con el diagrama de flujo, el cual el problema ya nos lo brindaba, pero lo vamos a explicar. Tenemos N1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empezando con N1, tenemos los componentes de R1 y el componente de I1. Siguiendo así con N2, tenemos la fracción de los componentes de R2 y la fracción del componente I2. Después en R3, tenemos la fracción del componente R3 y la fracción del componente I3. En N4 tenemos la fracción de los componentes de R4, I4, P4, W4 y P4. En N5 tenemos la fracción de los componentes de R5 y de I5. En N6 tenemos los componentes de R6 y de I6. Y en N7 tenemos la fracción de los componentes de P7, B7 y W7, cada uno con sus respectivos valores. Siguiendo así con la tabla de grados de análisis de libertad, empezamos con el reactor, teniendo así 6 variables desconocidas y un número de 4 de ecuaciones con una relación, y esto nos da un resultado de 6 menos 5, que es igual a 1. Siguiendo así con el divisor, tenemos ahora 6 variables desconocidas, el número de ecuaciones son 2 balances de materias, tenemos una relación, nos da un resultado de 6 menos 3, que es igual a 3. Después tenemos el mezclador, tenemos ahora 3 variables desconocidas, y el número de ecuaciones son 2, tenemos R y tenemos I. Tenemos una relación y el resultado sería 3 menos 3, que nos da 0. Siendo así con el separador, tenemos ahora 4 variables desconocidas y el número de ecuaciones ahora es de 5. No tenemos relaciones y el resultado sería 4 menos 5, que es igual a menos 1. Siguiendo así con el global, tenemos ahora 5 variables desconocidas y el número de ecuaciones son 3 balances de materia. Tenemos una relación y el resultado sería 5 menos 4, que es igual a 1. A continuación les mostraré los cálculos utilizados para la resolución del problema planteado. En primera instancia, lo primero es establecer las relaciones que nos da la misma relación, asimismo como determinar expresiones que nos puedan llevar a un sistema. Primero tenemos acerca de la cantidad de sustancia a la corriente de salida, que es de 1000 libras-mol por hora. A su vez, tenemos una relación donde la razón es de 1 a 11 con respecto a la sustancia R y la sustancia I de inertes, y la sustancia P en la corriente de salida, que es del 38%, correspondiente a 380 libras-mol. Asimismo, sabemos que la fracción de conversión en el reactor es del 50%, o sea, del 0.5. Entonces, teniendo en cuenta una velocidad de reacción de las ecuaciones dadas a inicios en la redacción, sabemos que el avance o la misma velocidad es referido a una sustancia transformada en un determinado lapso. Entonces eso quiere decir que 380 es igual a la resta de R1 menos R2. A su vez, podemos determinar que la sustancia B en la corriente de salida
es igual a 2 veces R2, la segunda velocidad. Para esto, determinamos una expresión para la sustancia W en la corriente 7 en términos de resta, 1 menos 0.38 menos la fracción de la sustancia B. Asimismo, tenemos que la sustancia R en la corriente 6 podemos determinarla como una misma resta de la fracción de inertes. Como podemos ver en el lado derecho, podemos tomar las expresiones que determinamos para ingresarlas a una ecuación y obtener una nueva. De esta forma llegamos a esta segunda expresión, que es de 1000 menos 380 menos la cantidad de la sustancia B en la corriente 7, que sabemos, como podemos observar, es correspondiente a 2 veces R2. Eso nos da lugar a 620 menos 2R2 menos R1 más R2, que aquí obtenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas para R1 y R2 que resulta en 440 y 60 respectivamente. Esto nos da oportunidad a obtener las fracciones en la corriente de salida número 7 para la sustancia B, que es de 0.12, y la sustancia W de 0.5. Siguiente, por favor. Siguiendo la misma metodología, obtenemos la cantidad de inertes en la corriente número 6, solamente que la fracción en términos de I menos X6 más 2R1, que resulta en R de la corriente de entrada fresca. Desarrollando este problema, sabemos que N6 menos la cantidad de inertes en N6 más 880 es igual a 11 X6 N6, 11 debido a la relación de 1 a 11. Asimismo, llegamos a esta expresión de la parte media, donde determina que la cantidad de R en la corriente de entrada es de 11 doceavos, que multiplica a N6 más 880, y de la misma forma, sabemos que para inertes, debido a la extracción del 11 por la misma razón, es de N6 más 880 sobre 12. Entonces determinamos que la fracción de I en la corriente 6 es de N6 más 880 sobre 12 N6, que esta expresión nos servirá para corroborar y confirmar estas mismas relaciones más adelante. Siguiente, por favor. Para el cálculo de las demás especies a la salida del reactor, considerando el flujo de la corriente 7 a partir de la relación que hay por la igualdad de la corriente de flujo 7 de la especie B y la corriente de flujo 4 de la especie B, obtenemos que esta sería de 120 libramol por hora. Aplicando el mismo método, pero ahora para la especie W, obtenemos 500 libramol por hora. Realizando un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, las cuales son la corriente 4 y 3, obtenemos que la cantidad de especie R en la corriente 4 es de 880 libramol por hora, y para la corriente 3 total es de 2000 libramol por hora. Realizando un balance para la especie inerte, como ya tenemos la corriente 3, y en el planteamiento nos mencionan el 12% de la alimentación, obtenemos 240 libramol por hora de inerte. De la misma manera, como ya tenemos la corriente 3 y la fracción de la especie R, obtenemos 1760 libramol por hora de la especie R. Con todos los valores obtenidos, tenemos la corriente 4 de 2120 libramol por hora. Siguiente diapositiva. Para las especies, en el separador tomamos en cuenta las relaciones. Por lo tanto, tomamos para la cantidad de moles de R en la corriente 5 es de 880 libramol por hora y de inerte 240. Quiere decir que hay 1120 libramol por hora totales. Y las fracciones de R e I son de 11 sobre 14 y 3 sobre 14 respectivamente. Después del mezclado, o sea, la corriente 3, utilizando un sistema de ecuaciones de dos incógnitas para obtener la corriente total 2 y 6, donde ambos son de 560 libramol por hora. Quiere decir que realizando las ecuaciones iniciales para la corriente 1 de la especie R, obtenemos la comprobación de la especie I en la corriente 6 es la misma. Siguiente diapositiva. Estos fueron los resultados obtenidos. Pudimos calcular libramol por hora gracias a los datos que obtuvimos anteriormente.
En N1 obtuvimos un total libre mol por hora de 1440, en N2 de 560, en N3 de 2000, en N4 de 2120, en N5 de 1120, en N6 de 560 y en N7 de 1000. Después, para calcular fracción mol, lo único que se hizo fue dividir cada uno de los valores con su respectivo total libra mol por hora, y para calcular porcentaje libra mol se tuvo que multiplicar cada valor de fracción mol por 100. Estos son los resultados de los incisos del problema, que a lo largo del mismo se fueron respondiendo de manera implícita, no obstante que lo tenemos de manera recabada. Para el inciso A, la composición en base molar de la corriente de recirculación, sabemos que el total de N2, o sea, recirculación, es de 560. Sus respectivas fracciones para la sustancia R es de 0.79 y para inertes de 0.21. En el inciso B, la fracción purgada recirculación, o sea, la purga sobre recirculación más purga, es de 0.5 debido a la misma proporción de 560. El flujo de alimentación fresca en libras mol por hora es de 1440 como la suma de R e inertes. En el inciso D, la composición de la corriente de producto en base molar, obtenemos que en la corriente número 4 es de un total de 2120 y sus respectivas fracciones para la sustancia R es de 0.42, inertes 0.11, sustancia P 0.18, sustancia B 0.05 y la sustancia W de 0.24. En el inciso E, la fracción del reactivo R que reacciona de acuerdo a la reacción R es igual a B más W, obtenemos que XR es igual a 0.136. En la conclusión, los resultados obtenidos, se pudo concluir que al iniciar con el mezclador fue correcto, ya que además de tener 0 grados de libertad, nos proporciona la cantidad de información suficiente para obtener los datos requeridos del sistema. Dado que no conocemos las masas de las especies que reaccionan, no es posible verificar que las entradas sean iguales a las salidas, por lo cual se utilizó como comprobación la fracción de inertes en la corriente 6. El método utilizado fue a base de las relaciones presentadas con las ecuaciones independientes, que nos permitió realizar satisfactoriamente el problema que decidimos, esto debido a que fue el más adecuado. Esta fue la referencia que utilizamos para realizar el proyecto, y esto ha sido todo. Muchas gracias.